Francia, Gerardo Perfors. Hola, queridas y queridos amigos de Cuarta República y medios asociados. Qué gusto saludarles. Hoy les quiero compartir un video que es un análisis sociológico y geográfico de los resultados de la primera vuelta en la elección francesa. Me parece que, aunque no digo explícitamente cuál es la relevancia directa que tiene para México esta elección, yo creo que podemos aprender mucho acerca de los distintos fenómenos políticos y electorales que están sucediendo por este lado del mundo y que, bueno, como les comentaba en el video pasado, definitivamente todo esto va a tener una influencia sobre el nuevo orden mundial que se está formando en el orden, digamos, multipolar. Y pues bueno, a ver qué les parece esta información de lo que está pasando por aquí. En resumen, va a ser una segunda vuelta de centro derecha, bueno, no es centro derecha, va a ser una segunda vuelta de derecha contra extrema derecha, pero la izquierda tuvo un resultado mucho mejor de lo que se había manejado mediáticamente, por lo que queda la esperanza de una fuerza articulada que pueda limitar el desgaste o las consecuencias nefastas de los proyectos de derecha que están fraguándose en este momento para Francia y para Europa. Les mando un abrazo muy fuerte. Aquí los dejo con la presentación que hice. ¿Qué les parece? Cuéntenme qué les parece mi interpretación, cómo ven ustedes las cosas. Les mando un abrazo muy fuerte y aquí seguimos comentando el desarrollo de los eventos. Bueno, pues aquí están los resultados de la elección en porcentaje. La barra más de color más vivo es el resultado actual y cuando hay una barra en el color más claro es el resultado de la última elección en 2017. Entonces vemos que el presidente Macron tiene un resultado de 27.8%, 3.8 puntos más que hace 5 años. Le Pen del Rassemblement National, la ultraderecha, tiene 23.2, 2 puntos porcentuales más que hace 5 años. El cambio más estrepitoso que se registra es la tradicional centro-derecha, que hace 5 años obtuvo 20% de los votos y este año se colapsó totalmente y ni siquiera pudo obtener el 5% necesario para que les reembolsen sus gastos de campaña, lo cual es un desastre. Tuvieron una campaña, lo que sucedió allí fue que el centro derecha tuvo una campaña muy mala, una candidata que pues tuvo mucha dificultad y sobre todo también que a final de cuentas el programa propuesto por Emmanuel Macron es muy, muy parecido y muy compatible al de del centro derecha, por lo que al final, por las dinámicas de las dos vueltas y el hecho de que primero hay una vuelta y se elimina a, del tercer lugar en adelante, pues hubo un fenómeno de voto táctico, voto útil muy importante que se refleja. Entonces, de ese 20% de esta señora, un poquito se fue a Macron, un poquito se fue a Le Pen y sobre todo 7% se fue a la barra gris que vemos hasta la derecha de Eric Zemmour, la ultraderecha, y algunos, yo me imagino también hubo gente que no se identificó y no fue a votar. Entonces esto es un terremoto bastante importante. Cambio igual muy importante y para mí no fue inesperado, pero no fue el discurso que se manejó mediáticamente, fue
el muy buen resultado de la izquierda dura, de Mélenchon, que aumenta aproximadamente 3 puntos, un poquito menos de 3 puntos porcentuales su resultado histórico de por sí ya de 2017, y se queda a 400,000 votos de pasar a la segunda vuelta, lo cual pues entonces esto es un resultado agridulce porque, porque hubo mucha mala fe por parte de los otros candidatos de izquierda que, bueno, los candidatos de la ultraizquierda, que son estos dos que vemos aquí con 0.6 y 0.8, ellos hicieron una campaña, una buena campaña, porque básicamente hablaron de sus programas, hablaron de sus ideas. Ellos sabían que no iban a ganar la elección, pero no importa porque la elección representa un momento en el que pueden mantener vivas sus ideas, compartir sus ideas con el público. Y el público, a pesar, aquí esto es muy interesante, eh, no porque tengan 0.8% y 0.6% significa que las ideas de estos candidatos no interesen o no calen en la población. Por ejemplo, el de 0.8, Philippe Poutou, del nuevo partido anticapitalista, es una persona bastante popular en Francia y bastante querida, pero digamos que yo creo que para muchos electores pues existe la idea de que no es realista su programa en este momento, pero por lo menos allí estuvo, presentó sus ideas, y al final no atacó a los otros candidatos de izquierda. Lo máximo que decía es, bueno, un candidato como Mélenchon no va a ir hasta donde yo voy a ir. Yo pienso que debemos ir más lejos, yo pienso que él se queda corto. Fue, digamos, el ataque más duro que lanzó fue ese, lo cual me parece bastante legítimo. Se vale en una campaña política tener divergencias y defender sus ideas. Lo terrible fue la centroizquierda, que son el antiguo Partido Socialista, que es como el PRD, más o menos, valga las diferencias, pero más o menos como el PRD, y los ecologistas, que hace 5 años fueron juntos y tuvieron 6.4%, y ahora, y ahora, ahora fueron separados y tienen el mismo resultado, pero igual ellos están en una situación muy complicada porque ninguno pasa del 5%, por lo que sus gastos de campaña no van a ser reembolsados. Y ellos tuvieron una campaña, junto con el comunista también, bueno, supuesto comunista, Roussel, que es el que vemos aquí hasta la derecha, tuvieron una campaña miserable, solamente se la pasaron atacando a Mélenchon con calumnias, con golpes bajos, en vez de salir a defender sus ideas, en vez de salir a mostrar sus diferencias, pues se la pasaron tirándolo. Entonces son unos miserables, y fueron castigados también por los votantes, que fueron bastante maduros en general, porque bueno, tenemos que decir que el apoyo que tuvo Mélenchon, eh, en una medida sí hay convicción, hay mucha gente que lo apoya, definitivamente era el partido a la izquierda más popular, pero es verdad que también hay mucha gente que votó por él, eh, votó por él porque era el menos malo, o a pesar de que quizás tenían un poquito de desconfianza, pero dijeron, bueno, en este contexto es el que más me convence, vamos a ver qué hace. O sea, gente, por ejemplo, ecologista, que dice, bueno, ante una segunda vuelta Macron-Le Pen, mejor vamos a poner a alguien de izquierda, y le prestaron, básicamente se puede decir que le prestaron el voto. Eh, pero, y los líderes, pues son los miserables, porque todos ellos sabían, era muy claro que iban a tener un resultado malísimo, pero a ellos les convenía electoralmente, de forma así politiquera, les conviene mucho, o les habría convenido
tener un resultado más o menos y que Macron y Le Pen estuvieran en la segunda vuelta, porque así es, o sea, en realidad es gente de derecha, es gente que se dice de izquierda, pero es de derecha. Y entonces no se quiere ensuciar las manos, básicamente. Entonces, ahora automáticamente apoyan todos a Macron, que es un candidato de derecha, y no están incómodos, realmente ellos están felices apoyando a Emmanuel Macron, eh, y no se tienen que ensuciar las manos porque es como eh, ahora sí que pretenden que no les quedó ninguna alternativa. Y entonces, si en vez de Le Pen hubiera habido Mélenchon en la segunda vuelta, realmente habría habido una opción y ahí ellos hubieran estado en una situación muy complicada porque se habría revelado que no son de izquierda, que no quieren apoyar a un proyecto de izquierda y que están muy contentos con el proyecto neoliberal de Macron. Entonces, estos son básicamente los resultados a grandes. Bueno, creo que vale la pena también tomar un momento para hablar del resultado de Eric Zemmour, que es el candidato más de ultraderecha, un candidato bastante, bueno, él quizás no tanto, pero sobre todo la gente que vota por él es bastante asquerosa, es bastante odiosa, o sea, no todos, pero muchos básicamente, es la ultraderecha pequeño burguesa, gente con dinero, pero racista, eh, sexista, homófoba, violenta. Realmente hubieron incidentes violentos también durante su campaña. Son unos criptonazis, básicamente. O sea, también en Le Pen es la extrema derecha, pero digamos que estos son lo más rancio de la izquierda, de la extrema derecha, mientras que entre la gente que vota por Le Pen hay algunas personas confundidas, equivocadas, con prejuicios, pero que no es gente mala, pues, pero la gente que vota por Zemmour es gente, en su mayoría, realmente gente que me da miedo y que me parece, pues, gente muy amargada, muy, con mucho odio, mucho resentimiento y con pocas ganas, o sea, con una visión también muy realista de lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Entonces, estos serían los resultados de la elección. Ahora me parece interesante mostrarles este mapa, que es un mapa que muestra el candidato que obtuvo la mayoría de votos por cada municipio. Y entonces en rojo vemos a Mélenchon, en gris vemos a Madame Le Pen y en amarillo vemos a Emmanuel Macron. Entonces vemos Francia en medio y las islitas que vemos son los territorios del Caribe, del Pacífico y la isla de Córcega. Entonces lo que es interesante es ver que el país está dividido en tres, básicamente, tres grandes polos: centro derecha, derecha nacionalista e izquierda dura. Esto es un cambio bastante importante respecto hace 5 años, cuando en realidad el país estaba dividido más bien en cuatro. En cuatro, el resultado de hace 5 años era Macron, que era camaleónico, o sea, sabíamos que los que ya lo veíamos venir, ya íbamos imaginando qué tipo de política iba a ser, pero bueno, es básicamente, digamos, eh, neoliberales, antirracistas y LGBT, pero neoliberales, básicamente. Luego el centro derecha, que es neoliberal, pero conservador, entonces casi católico paniaguado, y la extrema derecha de Le Pen y la izquierda de Mélenchon. Ahora,
vemos que los neoliberales básicamente se fusionaron en Macron y, y Le Pen se mantiene y la izquierda se mantiene. Ahora, un mapa que me parece interesante comparar este mapa con el siguiente, que es un mapa de la pobreza por departamento, que en Francia el departamento es una unidad administrativa que agrupa a distintas comunas. No es como el Estado porque no es una república federal, entonces tiene menos atribuciones el departamento, pero bueno. El punto es la pobreza por departamento y aquí vemos algo bastante interesante porque los pobres en Francia no votan de la misma manera. Esto es lo que les quiero decir. Entonces, si vemos con detenimiento los dos mapas, vemos que donde se vota Le Pen es en la costa mediterránea y en el norte y un poco en el este en medio y en el oeste. Pero si vemos dónde está la pobreza, vemos que no toda la costa mediterránea es tan pobre. Vemos también que los territorios del Caribe y del Pacífico francés son bastante pobres también. Y vemos que alrededor de París hay también áreas con bastante pobreza. Entonces, lo que vemos es que no necesariamente hay pobres que votan por la extrema derecha, pero no todos los pobres votan por la extrema derecha y al contrario, hay pobres que votan por la izquierda. Entonces vemos que en las colonias del Caribe y del Pacífico y de Sudamérica, los pobres votan por la izquierda. En París, los pobres votan por la izquierda también. Y eso yo creo que es la principal división que me parece interesante mostrarles en términos de pobreza y tendencia de votos. Entonces, vemos que básicamente existen los pobres blancos que votan por la extrema derecha, por lo menos hay un grupo de pobres blancos que votan por la extrema derecha y pobres colonizados o migrantes que votan por la izquierda. Aquí están los mapas lado a lado para que puedan, si quieren, ponerle pausa al video y comparar con atención. Ahora, me parece importante también mostrarles algo muy importante porque si nos vamos nada más con este mapa, parecería que el país es mucho más de extrema derecha que de izquierda, pero lo que no se alcanza a ver en este mapa es que el apoyo de la izquierda es muy, muy urbano y en las zonas más densamente pobladas, mientras que el apoyo a la extrema derecha y a los neoliberales también ocurre bastante en zonas rurales o semirurales. Entonces, aquí vemos, aquí vemos los resultados en las ciudades más grandes de París, de Francia. Vemos que en París mismo, Macron y Mélenchon están bastante cerca, están cercanos, y que Le Pen prácticamente no existe, 5% del voto en París. Marsella, la segunda ciudad más grande, llega Mélenchon primero, Macron segundo, Le Pen llega en tercer lugar, pero porque Marsella está en el sur, en la costa mediterránea, como veníamos diciendo. Entonces, una particularidad del Mediterráneo es que hay extrema derecha, pero en las ciudades no tanto. Entonces, en Toulouse llega también Mélenchon primero, con más de 10 puntos de diferencia, y Le Pen muy lejos con 10%. Nice es la excepción en esta situación. Bueno, sí, excepción en el sentido de que hay un voto más fuerte para la extrema derecha, pero también es fuerte Mélenchon y también es fuerte Macron. Nice es la excepción en las grandes ciudades.
francesas, Niza, que también está en el Mediterráneo. Lyon, igual, Macron y Mélenchon bastante parejos y Le Pen muy, muy atrás. Lille, en el norte, arrasó Mélenchon 40% y Le Pen 11%. Bordeaux, misma situación, Macron y Mélenchon muy, muy parejos y Le Pen muy, muy atrás. Entonces, es lo que les quería mostrar básicamente que la densidad de población es algo que se tiene que tomar en cuenta, pero también es muy importante, o sea, es muy impactante ver que hay una diferencia muy grande entre el voto urbano y el voto rural. Eso significa que básicamente son mundos distintos, o sea, es un país, pero mundos muy distintos dentro de este país, formas de ver el mundo muy distintas en función de la urbanidad, la ruralidad, los orígenes eh, étnico-culturales de los ciudadanos. Y ahora lo que vamos a ver también generacionalmente, la generación es una diferencia es una diferencia fundamental en esta elección. El presidente habló al respecto en la mañanera, nada más que se cuadrapeó un poquito en algo que dijo, porque dijo acertadamente que los jóvenes votaban a la izquierda, pero lo que sí se confundió es que dijo que los más viejos votaron por la extrema derecha, lo cual no es tanto el caso. En realidad son los adultos, los adultos trabajadores, los que votan más por la extrema derecha, que es la barra morada que estamos viendo y la barra negra. Y aquí lo que pasó en esta elección fue que los viejos votaron masivamente por Emmanuel Macron y fueron los que, y como hay más, y ahorita vamos a mostrarles una gráfica que muestra un poquito mejor esta situación de qué tanto peso tiene el voto de los viejos, fueron los que nos llevaron entre las patas en esta situación. Aquí está la gráfica que les quería mostrar. Un poquito difícil de leer, pero a ver, los voy a explicar. Por un lado, bueno, no, aquí están los jubilados. Los jubilados retraités. El tamaño de los cuadros significa el peso que tienen dentro de la población numéricamente. Entonces, por eso vemos que los jubilados son mucho mayores que, por ejemplo, que las otras categorías profesionales. Y vemos que los jubilados votaron 38% por Macron, 11% por Mélenchon, 9% por el centro derecha y 17% por la extrema derecha de Le Pen y 8% por la extrema derecha de Éric Zemmour. Entonces, o sea, los viejos están en otro mundo. Y yo generalmente no digo viejos, pero ahorita es una palabra que sí digo porque estoy un poquito enojado de que tengan este comportamiento electoral, ya que, por ejemplo, Emmanuel Macron, que fue el que apoyaron masivamente, su propuesta principal, una de las propuestas principales que hizo durante la campaña, fue de aumentar la edad de retiro de 62 a 65 años, o sea, añadirle 3 años más a la edad de jubilación. Y esta gente que se jubiló a los 60 o a los 62, está votando por un candidato que va a aumentarle la edad a sus hijos y a sus nietos. Me parece un comportamiento bastante egoísta, básicamente. Y efectivamente toda la campaña, sabiendo que, por ejemplo, en Francia, durante todos los últimos 2 años, los jóvenes con mucha solidaridad aceptaron encerrarse, no ir a la escuela, no ir a la universidad, no viajar, no hacer deporte, para proteger a los viejos. Y ahorita los viejos están sacrificando
están sacrificando la posibilidad de tener un futuro mejor, están sacrificando el medio ambiente, están sacrificando la justicia social, están sacrificando la solidaridad humana, sin importar los orígenes raciales ni étnicos. Y eso pues me parece súper lamentable. Y bueno, pero eso habría que, con la cabeza más fría, irlo repensando, para ver qué es lo que sucedió. Me parece también que no es tanto allí un tema de, yo creo que obviamente sí hay algo de egoísmo y de equivocación, pero también me parece que el aislamiento de esta categoría generacional influye mucho en su comportamiento electoral, ya que en Francia las personas mayores viven solas, no viven con sus familias. Los vínculos familiares son mucho más débiles. No es que se estén hablando o que se estén viendo todos los días con los hijos y con los nietos. Y además, la forma en la que ellos se informan es los medios de comunicación tradicional, televisión y radio, que son totalmente vendidos a los neoliberales. Bueno, no totalmente, pero predominantemente vendidos a los intereses comerciales que representa Emmanuel Macron. Entonces eso explicaría en parte esta situación. Y lo que también es particular es que básicamente, bueno, aquí les explico, estas son las categorías socioprofesionales que utiliza el Instituto de Estadística francés para, para dividir la actividad de la población. Entonces, la primera columna son independientes, no me sale la palabra, autoemprendedores. La segunda categoría es gerentes. La tercera categoría es profesiones intermediarias, como por ejemplo maestro de escuela primaria, ese tipo de cosas. La segunda es una categoría que dicen empleados, que generalmente en realidad es empleadas, porque es lo que incluye, por ejemplo, cajeras, personas que hacen encuestas, personal de limpieza, eso es la categoría de empleados. Obreros son los que trabajan en fábricas, en construcción, ese tipo de actividades, y ellos son hombres en la mayoría de los casos. Y los jubilados. Entonces, ahí pues es muy interesante ver que en realidad sí es verdad que básicamente, o sea, si decimos quién es el proletariado francés son los que les dicen empleados y obreros. Y en el proletariado francés gana la extrema derecha, en realidad tiene casi 50% de los votos. Y bueno, ahí también depende de dónde pone uno a Macron, que para mí es un candidato de derecha neoliberal. Y bueno, vemos que la izquierda junta más o menos 40% del voto, 30 y tantos por ciento del voto, depende igual de la categoría, pero no se puede negar que son o sea, que los partidos más grandes es el Frente Nacional. O sea, el Frente Nacional es el partido más grande en el proletariado francés. Y curiosamente, los gerentes y las profesiones intermedias apoyan bastante a la izquierda y al centro, en realidad. Entonces, eso es una gráfica igual interesante. Conclusiones que les puedo compartir, preliminares, porque todavía está muy fresca toda esta información y no sé si ustedes compartirán el análisis o no, cómo ven ustedes la cosa, pero me parece que, bueno, las clases medias altas y los viejos cuidan sus intereses inmediatos, pero le pongo ahí énfasis en inmediatos porque a mí me parece que tanto la extrema derecha como la política de Macron a largo plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, es catastrófica para todos, inclusive para ellos, pero como no ven más allá de sus narices, pues votan por esa gente.
Luego, prácticamente todo esto me parece muy interesante. Prácticamente todas las grandes ciudades son de izquierda y de centro, y el apoyo a la extrema derecha es semiurbano rural. Esto ahí me parece que es una diferencia muy, muy importante. Significa que la izquierda no sabe dialogar y tomar en serio la situación de la gente en el campo y en la semiruralidad. Me parece que ahí como que tendríamos que pensar en cómo dialogar con esas personas, porque yo no puedo creer no puedo creer que 25% de la población sea gente mala, odiosa, racista. No, algunos sí, pero yo creo que también ellos están expresando en ese voto un sufrimiento, están expresando lo que ellos consideran es un proyecto justo para ellos, que obviamente, en mi opinión, están equivocados, pero yo creo que hay varios que honestamente piensan que votar por Marine Le Pen es un voto por la justicia y para mejorar sus condiciones, porque hay que decir que hay mucha pobreza y precariedad en el campo y en las zonas semiurbanas, semirurales de Francia. Los agricultores se suicidan, eh, la gente eh, vive día a día, no le queda mucho dinero para ahorrar, con el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina les pega durísimo porque el transporte público no está bien desarrollado en esas áreas. Entonces es gente que se siente olvidada, básicamente. Y ahí la izquierda, y eso François Ruffin del partido de Mélenchon lo había señalado desde hace años, que el partido no está sabiendo dialogar con esos segmentos de la población. Y me parece que hay un riesgo real de una victoria de Le Pen, que con la configuración que existe en Hungría y Polonia, eh, pues podría contribuir a un viraje bastante nacionalista de derecha bastante dura, rancia en Europa. Y bueno, y de todos modos, con estos dos candidatos, las grandes fortunas van a ser protegidas y el pueblo va a seguir en la adversidad. Por eso, por eso, pues hay que seguir luchando, pero en ese sentido siento que el resultado de Mélenchon es esperanzador porque muestra que hay un grupo sustancial de gente que está en contra de este modelo de sociedad que se está presentando. Y me parece también que la concentración urbana es algo que puede tener bastante peso, ya que pues la concentración en las ciudades permite acción colectiva, además de que las ciudades, por la forma en la que está configurada la economía mundial de hoy, son los lugares en donde está la gente más dinámica, en donde están todo el potencial económico del país, y los centros intelectuales, etcétera. Entonces yo creo que hay oportunidades de coordinarse y luchar, pero también yo creo que pues tenemos que pensar en la gente en los espacios rurales, que no, o sea, que no puedan decir las personas en los espacios rurales que son personas olvidadas por el sistema, que son personas que no cuentan. Yo creo que eso juega mucho, eso es lo que explica por qué la extrema derecha está teniendo tanto éxito en esas áreas. Es un voto de desesperación y equivocado porque piensan que esta señora va a venir a resolverles la vida, mientras que ella eh, básicamente viene a proteger a los ricos y a utilizar a los extranjeros como chivos expiatorios. Bueno, pues amigas, aquí está el análisis. ¿Qué les pareció? Ahora que lo acabo de terminar, me quedo pensando y estoy impresionado en cómo se divide la gente, ¿no? O sea, me parece terrible que tengamos esta dinámica de que los viejos tienen una interpretación de sus intereses y los defienden, y luego
los que viven en el campo tienen una interpretación y dicen que es la culpa de los inmigrantes, y los jóvenes que dicen que es la culpa de los viejos, y los migrantes que dicen que es la culpa de los blancos. Y entonces, eh, ¿cómo estamos entendiendo cómo está la gente entendiendo los antagonismos, ¿no? O sea, ¿quién es el enemigo verdaderamente? ¿Nuestros enemigos son los viejos? ¿Son los migrantes? ¿Son los que viven en el campo? Se me hace que aquí esto revela una como mala comprensión, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? No puede ser que estemos divididos de esta forma. Se me hace que aquí realmente hay responsables en, digamos, en las altas esferas del poder y de la economía que tienen al pueblo peleándose entre sí, ¿no? O sea, me parece que esto es terrible, la atomización del pueblo, y cómo pues aquí en Francia hemos fallado en articular una opción que pueda aglutinar popularmente a las masas trabajadoras, migrantes, precarias, mujeres, ancianos, jóvenes, todo eso. O sea, tenemos que seguir trabajando para pensar en proyectos que puedan unir a la gente por la justicia. Bueno, no sé, ahí está mi interpretación. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Chao.